compañeros, vamos a ver la segunda parte del tema, los fundamentos teóricos de la economía política. Ahora nos toca ver la clasificación de los modelos, paradigmas ortodoxos y heterodoxos. Vamos a trabajar la pregunta: ¿cuáles son las dimensiones y características para clasificar los enfoques económicos? Según Carranza Varona 2018, nos propone a través de este cuadro 6 dimensiones. La epistemológica, para clasificar, obviamente categorizar los enfoques ortodoxos y heterodoxos. Decíamos en el anterior video, de la primera parte, lo importante de conocer el paradigma ortodoxo versus el paradigma heterodoxo y ver los conflictos polémicos, ver los debates, quiero decir, la polémica que existe entre un paradigma y el otro. Y obviamente eso nos da una formación más rica y más fundamentada en la economía, desde la economía política al economista. Y también nos permite, a la hora de leer un libro, un artículo científico, un paper, a la hora de escuchar las noticias relacionadas a la política económica, a las decisiones, a las acciones de política económica del gobierno, a la hora de escuchar hablar un profesor, un académico, un político, un empresario, de los mismos estudiantes, ubicarnos en desde qué perspectiva epistemológica, metodológica, teórica están abordando los diferentes temas que todavía son temas de mucho interés público y social en nuestra economía y el mundo, o sea, el desempleo, el problema del empleo, de los ingresos, el problema de la distribución de la riqueza, que como vimos en el anterior video está desde David Ricardo, John Stuart Mill y otros grandes pensadores de la economía política clásica, el tema de la adecuada, equitativa, justa distribución de esa riqueza, la generación de oportunidades, la eliminación de la pobreza o la disminución de la desigualdad. O sea, temas que están ahí en la agenda pública y que obviamente ameritan desde la teoría económica, la economía política en particular, un pensar, un repensar, un analizar y teorizar el porqué. Y obviamente, para caer en el sentido aplicado, práctico de la economía política, elaborar o proponer desde la universidad, nuestra carrera y otras instancias de la sociedad civil, líneas de acción, lineamientos estratégicos de acción. Entonces vamos a ver esa clasificación. Por la primera dimensión, la epistemológica, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de epistemología? De cómo se genera el conocimiento, sobre qué contexto histórico, político se genera, cómo se organiza el pensamiento, qué es el método, qué diferencia de un método al otro y sus implicaciones en la construcción del conocimiento. La segunda dimensión, la ontológica, que son terminologías que parecen muy raras, muy difíciles, pero que son sencillas en la hora de su entendimiento y son necesarias conocerlas para entender los fundamentos teóricos de la economía política. La ontológica se refiere a las principales características del mundo real. En otras palabras, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se estructura una realidad? ¿Cómo el sujeto construye desde esa realidad un objeto de estudio? Es la razón del ser, la esencia del objeto de estudio. La metodológica, que viene a ser como el puente entre la epistemología y el objeto de estudio. La metodológica es la que nos permite la construcción del conocimiento, la aplicación del método. La normativa es la arena, el campo donde llegamos a debatir los economistas entre lo que es bueno, deseable, lo que debe ser, donde hay la polémica. Porque obviamente desde la economía política o desde cualquier ciencia, el que piensa, el sujeto pensador cognoscente es un ser que tiene una cierta subjetividad.
Entonces, ¿qué significa eso? Que en la economía política no existe el 100% de objetividad. Obviamente, no existe la objetividad al 100% en ninguna disciplina de la ciencia social. Entonces, es relativo el modelo, la metodología en la construcción de objetividad o subjetividad. La prescriptiva, que sería la quinta dimensión en la clasificación de los enfoques ortodoxos o heterodoxos, se refiere a lo que debe hacerse a nivel individual y social y proporciona obviamente una prescripción, una guía para la elaboración de políticas públicas y fundamentalmente políticas económicas de desarrollo. Y por lo tanto la teórica es de donde nacen los enfoques teóricos específicos que se desarrollan a partir de las dimensiones anteriores, ¿no? La ontológica, de lo que es la realidad y cómo se manifiesta o cómo abordarla. Luego la epistemológica es cómo se construye el conocimiento, qué es el conocimiento y el método. Y la metodológica, cómo se relaciona esa epistemología de conocimiento, de saber, con un mundo real, un objeto de estudio determinado. Vamos comenzando con la epistemológica y vemos que en la corriente ortodoxa lo que resalta es comportamiento individual, optimizador, un individualismo metodológico y una optimización en la asignación de recursos. El ser homus economicus racional, ese ser que solamente en su naturaleza, según esta corriente, es eminentemente económico. Un aspecto muy polémico, que lo vamos a ir viendo en las sucesivas sesiones y clases. La heterodoxa se refiere al comportamiento de grupos, ya no parte del individuo, sino de grupos gregarios, de clases sociales, como el caso de la lucha de clases en Marx, como el caso de los poskeynesianos, la incertidumbre o la importancia de las instituciones en los institucionalistas, o la estructura que explica el subdesarrollo en el caso de la escuela cepalina, o el flujo de materias y energía en la ecológica, ¿no? Y el ser humano como centro, medio y fin de la escuela social solidaria, que es heterodoxa, ¿no? Lo popular, lo comunitario. Fíjense que en lo heterodoxo aparecen temas mucho más complejos. O sea, en lo heterodoxo están presentes factores y temas no solo económicos, sino sociales, históricos, institucionales, de conflicto ecológico. En cambio, el ortodoxo está eminentemente, exclusivamente, su epistemología creada, su punto de partida epistemológico para la creación de la teoría y del modelo, enfocado a lo individual, por eso individualismo metodológico. En lo ontológico vemos obviamente que en la ortodoxia o en el paradigma ortodoxo prevalece el homus economicus, la racionalidad económica, el funcionamiento equilibrado, el equilibrio en los mercados, muy poca distorsión y con una cierta capacidad probabilística, estadística de predecir el futuro. En contrapartida, en el pensamiento heterodoxo, las reglas del comportamiento de los grupos sociales, lo importante, lo a tomar en cuenta, relaciones de poder, incertidumbre. Y obviamente que la economía es un sistema abierto y complejo. Y por eso hay muchos investigadores que están investigando, trabajando sobre el método de la complejidad y la creación de un paradigma nuevo desde la construcción de un nuevo método, dado que el economicismo, el determinismo económico inclusive, ya no corresponde a la realidad actual. Los problemas que tenemos ahora son eminentemente transdisciplinarios, multidisciplinarios, o sea, no se agota la explicación con una sola disciplina. Y de ahí que la economía política vuelve a cobrar fuerza. Porque sí, en la economía política tenemos un enfoque multidisciplinario y en algunos casos, en Marx fundamentalmente, dialéctico transdisciplinario. En lo que se refiere a la metodología o a la dimensión metodológica, el pensamiento ortodoxo está muy dependiente de modelos matemáticos, modelos econométricos. Ya no así en el pensamiento heterodoxo, donde obviamente hay una economía política, como venimos haciendo referencia y explicando,
Obviamente si se usan métodos formales en matemáticos no es lo más importante, más van de apoyo, como en el caso de los poskeynesianos, estructuralistas. Se trabaja sobre sistemas, como lo dijimos, complejos, y está muy presente el análisis histórico-político. En la parte normativa, obviamente, el pensamiento ortodoxo trabaja mucho sobre lo que es la distinción o diferenciación entre la economía positiva y normativa, porque ellos insisten mucho en que la ciencia debe ser objetiva, en que no se debe, el investigador no debe involucrar su subjetividad en el objeto de estudio. O sea, prácticamente reducen al investigador a un mero aplicador de fórmulas y modelos econométricos y le quitan su capacidad crítica, reflexiva, como ser humano libre. Enfatizan mucho en lo que es óptimos de Pareto, y ya el modelo heterodoxo obviamente se centra más en la distribución del ingreso, desempleo, crecimiento, que son, como venimos apuntando, los temas muy importantes que los economistas políticos tenemos que ver, repensar, reestudiar más a fondo estos temas para intentar una teorización nueva, intentar una adaptación de las categorías de la economía política a los tiempos actuales. Y hacen referencia obviamente a factores de tipo de conservación, de relaciones sociales. En lo que se refiere a la prescriptiva, no existe un enfoque particular, según Carranza Varona. O sea, van desde lo que se recomienda una intervención mínima del Estado a otros que la intervención es deseada para resolver los fallos del mercado. Entonces, no está muy claro. Pero sí en la corriente heterodoxa, el papel del Estado tiene que ser activo, justamente porque el sistema económico presenta grandes problemas estructurales, no solo fallas del mercado o fallos del mercado, sino grandes problemas estructurales. Uno de los más importantes es el desempleo estructural cíclico, la mala distribución, injusta distribución de la riqueza, el gran daño que se está haciendo a la vida, al medio ambiente, comprometiendo pues el futuro de nuestros hijos y nietos. Y hoy día ya, según los científicos de este campo, prácticamente estamos asistiendo a grandes transformaciones ambientales, ecológicas, debido a este problema. Y a factores, los heterodoxos le dan mucha importancia, atención a factores institucionales y de contexto. Y por último, la dimensión teórica. En esta clasificación de paradigma ortodoxo versus heterodoxo, vemos que en lo ortodoxo esa corriente depende mucho del equilibrio parcial y general. O sea, todos los modelos económicos, macroeconómicos, microeconómicos de esta corriente ortodoxa dependen del modelo de equilibrio. Todos los modelos son construidos a partir de la noción de equilibrio. Hay también otras teorías como la simetría de los mercados, la teoría de los juegos, modelos macroeconómicos dinámicos, pero todos ellos dependen bastante del equilibrio, ya sea táctico o dinámico. En cambio, en la corriente, el paradigma heterodoxo, hay modelos como post-keynesianos, kalekianos, que trabajan crecimiento y distribución, post-keynesianos que trabajan la actuación del Estado frente a la importancia de las instituciones, los conflictos distributivos, los marxistas y neomarxistas con un abordaje crítico a la economía capitalista desde diferentes perspectivas, la economía política ecológica, los institucionalistas. Por lo tanto, en síntesis, pero antes hacer mención con esta gráfica la importancia de la corriente heterodoxa en la elaboración de tesis doctorales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires entre 2001 y 2015. La mitad de todas las tesis en ese periodo se han elaborado con el marco paradigmático heterodoxo y solo 36% con el paradigma ortodoxo y un 14% compartido entre ortodoxo y heterodoxo. Entonces aquí nos marca muy visiblemente la importancia del paradigma heterodoxo en la investigación académica y en la formación doctoral en la Argentina.
Los aportes a los modelos de desarrollo de los enfoques ortodoxos y heterodoxos, brevemente vemos que para el modelo o el paradigma ortodoxo en sus corrientes de desarrollo neoclásica, primera, segunda y tercera generación, resaltan aspectos muy particulares en lo que se refiere a la economía del bienestar y al papel del Estado. En lo que se refiere al papel del Estado, por ejemplo, va verificándose de que de los neoclásicos a la tercera generación se va modificando, sin trascender y sin comprometer los límites impuestos por el paradigma, esos límites metodológicos, epistemológicos, se van modificando según cada corriente, cada generación, de un estado mínimo que solo debe usar de su monopolio de la violencia, de su fuerza y solamente invertir en educación y infraestructura, pasar a ser un sujeto de crédito externo, a contribuir aspectos de transparencia, de libertades, de servicio, pero obviamente en ciertos límites, con ciertos límites y cierta fundamentación. Por ejemplo, en la primera generación, Rostov con las famosas etapas del crecimiento económico, en una segunda generación con Douglas North con el papel de las instituciones, y como vemos va cambiando el abordaje al tema desde este paradigma, y con Amartya Sen con libertades individuales. Y dentro de lo que es el paradigma de los heterodoxos, se resaltan tres aportaciones importantes: Keynes, CEPAL y las variedades del capitalismo, donde también se refleja en este cuadro aspectos importantes sobre la economía del bienestar y el papel del Estado. En lo que se refiere a Keynes, obviamente políticas sociales orientadas a resolver el tema del desempleo, que es involuntario en Keynes. En contrapartida, en los clásicos neoclásicos el desempleo es voluntario. Entonces, ese tipo de polémica y de discrepancia metodológica entre un supuesto y otro, entre un paradigma y el otro, es el que hace rica la economía política polémica, y es la que nos obliga a hacer una lectura, una investigación permanente para poder llegar a este punto de construcción, de identificación de los fundamentos y la construcción teórica. La escuela, por ejemplo, de la CEPAL, crítica al neoliberalismo en lo que se refiere al papel del Estado, porque obviamente es un modelo muy asociado a la desigualdad social y a la demanda agregada baja, ¿no?, como aspectos que definen el modelo, el abordaje del modelo. Y en variedades del capitalismo, según Boyer y Braudel, 4 modelos de capitalismo. En el Estado debe regular los modelos de capitalismo. En síntesis, obviamente, para los ortodoxos se fundamentan en el individualismo metodológico, tienen fuerte influencia de las matemáticas en la construcción de sus teorías y sus modelos, son ahistóricos, acríticos, por lo tanto conservadores, no toman en cuenta la historia, reducen la naturaleza humana a la conducta económica, dependen de la noción de equilibrio y promueven un estado mínimo. Y los heterodoxos obviamente parten del hombre como un ser social y que actúa según determinado contexto. La sociedad, existe el conflicto, la lucha de clases, la historia y las instituciones son determinantes en la conducta de los agentes económicos, la racionalidad falla y no se puede controlar la conducta social, y presentan una visión crítica progresista de la realidad y sus problemas, sus temas, y obviamente el rol del Estado es muy activo para justamente desde el Estado, desde la política económica, aplicando las medidas económicas correctivas adecuadas, corregir las fallas, los problemas estructurales en las relaciones sociales, en las instituciones, los conflictos, porque la economía es eso. La economía no es solo el negocio, no es solamente los indicadores macroeconómicos, la bolsa de valores, el dinero, el tipo de cambio, la inflación. La economía es mucho más que eso. Esto, lo que es inflación, bolsa de valores, tipo de cambio, son indicadores marcan el pulso de la economía.
Y ante todo, en la economía política, como acabamos de ver entre la primera parte y esta segunda parte, nos permite ir al fondo de la construcción, a los fundamentos de la construcción teórica, metodológica, analítica, que nos permite identificar en qué modelo estamos, cuáles son los aspectos sobresalientes de cada modelo, a dónde apunta cada modelo en cuestión de clase, en cuestión de poder, en cuestión de intereses, y eso obviamente es parte del estudio y es parte de la realidad, porque eso vemos casi a diario en nuestro país y en los otros países vecinos y el mundo. Hoy día, creo yo, la economía política está más valorizada, más necesaria, dada la complejidad de los problemas reales y obviamente dadas las limitaciones metodológicas teóricas de los modelos económicos, teórico-económicos vigentes, que tienen vigencia. Compañeros, muchas gracias por la atención. Nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes clases. Un abrazo, saludos.